lo que estaba preparando para el próximo domingo. Y bueno, cuando hablábamos, pues ya teníamos en mente que este mes, como sabéis, íbamos a hacer un énfasis especial en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y como bien decía Raúl en la introducción el domingo pasado, es un tema tan amplio, es un tema tan rico y tan profundo, pues que a veces piensas en eso, en las 5 predicaciones del mes y dices, bueno, tenemos que organizar muy bien porque por una parte, evidentemente, no queríamos pisarnos en los temas, pero tampoco queremos pasar de largo algunas cuestiones. Él hablaba acerca del reino de los cielos como un grano de mostaza, ¿recordáis la parábola? Que va creciendo poco a poco, algo que aparentemente es insignificante. De hecho, la parábola que Jesús cuenta acerca de este grano de mostaza es porque él dice que es la semilla de las más pequeñas, pero al mismo tiempo produce un fruto, llega a crecer como un árbol donde se posan y donde se refugian las aves. Esa parábola no es la única, como también Raúl introducía. Hay todo un grupo de parábolas a los que llamamos parábolas del reino, porque son esas historias con las cuales Jesús comparó el reino de los cielos. Y hoy vamos a ver 3 parábolas. 2 de ellas, para mí, tienen un significado especial y os lo dejo ahí de intriga hasta el final. Y una tercera que acompaña y sirve de contraste. Y me gustaría que pudierais acompañarme al capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13 de Mateo, los versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Dice así, esta lectura, estos versículos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar en este momento. Señor, queremos darte las gracias de nuevo por poder estar aquí, por poder alabarte, por poder cantarte, por poder celebrar con alegría todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, todo lo que hemos cantado, Señor, al final es una expresión de nuestras vidas, de gratitud, de nuestros corazones, de nuestra mente. El simple hecho de estar aquí, Señor, queremos que sea una ofrenda que levantemos en alabanza y en adoración a tu nombre. Y Padre, en este momento también queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor, queremos leerla, queremos entenderla. Y Padre, yo quiero pedirte que si en esta mañana hay alguien aquí que aún no ha experimentado todo eso que hemos cantado hasta aquí y lo que tu palabra tiene que decirnos, que hoy pueda ser día de salvación para su vida. Señor, también los que ya formamos parte de tu pueblo, te pedimos que esta palabra siga renovando nuestro entendimiento, siga transformando nuestras vidas y siga, Padre, trayendo sentido de presente y de futuro para que vivamos tal y como tú esperas de nosotros. Y te lo queremos pedir en el nombre de Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Decía que estas 2 parábolas que hemos leído forman parte de las llamadas parábolas del reino. Aquí en Mateo encontramos estas 2, aunque también alguna otra, que no encontramos en ninguno de los otros evangelios, lo cual nos hace pensar que Mateo, pues de alguna manera especial recordó estas enseñanzas y las puso por escrito.
Si recordáis que el Evangelio de Marcos fue el que parece ser el que primero se escribió, y Marcos no recogió estas parábolas en su Evangelio. También recordad que Marcos no tiene un énfasis pedagógico. Los que el primer año del discipulado, los que estáis ahora inmersos en él, estoy recordando la introducción. Así que Mateo recoge estas parábolas, y algo característico de Mateo no es solamente que recoja una serie de parábolas acerca del reino, es que Mateo recoge la expresión típica, única y particular de reino de los cielos. En el resto de los evangelios, incluso Mateo, un poquito antes, incluso en el capítulo 6, él ha expresado esa idea con reino de Dios, pero utiliza aproximadamente más de 30 veces utiliza la expresión reino de los cielos en su evangelio. ¿Y por qué utiliza la expresión reino de los cielos? Pues, de hecho, es una de las pistas que nos llevan a pensar que Mateo escribió su evangelio pensando más en una audiencia judía que en una audiencia cristiana conversa, como por ejemplo el evangelio de Lucas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que el judío, cuando leía las escrituras y llegaba al tetragramatón, a la WH, que entendemos que se lee Yahvé, ellos no mencionaban el nombre de Dios por no caer en mencionar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Hasta ese punto habían llegado, y ese era el respeto que tenían por el nombre de Dios. Y ellos, a menudo, pues cuando llegaban decían el Señor, Adonai. De ahí sabéis que se toman las vocales para la traducción en inglés y en español Yahweh o Yahvé, Jehová, como se ha traducido habitualmente. Pero Yahvé es la expresión que más deberíamos usar al mencionar el nombre de Jehová. Algunas versiones incluso ya lo traducen al mismo nivel que el pueblo judío lo daba. Por ejemplo, en la nueva versión internacional veréis que sustituye el nombre Jehová por el Señor en mayúsculas para hacer, una mención a cómo en el pueblo judío se leía ese tetragramatón, YHWH. Parece que no tiene mucho que aportar eso, pero es que el pueblo judío, cuando hacía referencia al cielo, especialmente en la ley lo vemos en algunos profetas como Daniel, cuando hacen referencia al cielo, a quien están haciendo referencia es a Dios mismo. Y eso sí que es interesante que lo tengamos en cuenta, porque reino de los cielos es un paralelo para decir el reino de Dios. Tantas vueltas para decir eso. Bueno, es interesante que lo sepamos, ¿verdad? Porque a la hora de aplicar lo que significa el reino de los cielos, saber que reino de los cielos es igual a reino de Dios, nos va a ayudar a concretar qué implicaciones tiene eso para cada uno de nosotros. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? Ahí sí que entramos en materia, ¿verdad? Ahí sí que podemos entrar a hacer un estudio teológico, histórico, gramatical, exegético, todos los que queráis, irnos al principio de las Escrituras hasta el final y saber qué significa el reino de Dios. Pero para concretar, lo mejor que podemos hacer es pensar cómo entendía un oyente del siglo I, alguien a quien Jesús se acercaba para hablarle y le decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué entendían ellos por eso? Pues a la luz de los profetas, vamos a decir lo que no entendían, o no debieran haber entendido. No debieran haber entendido que el reino de Dios es un reino físico-político. Eso no debieran haberlo entendido. Pero de hecho, si recordáis la pregunta que Pilato en su interrogatorio le hizo a Jesús, cuando le confrontaba y le decía, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque los judíos decían, este está diciendo que es el rey de los judíos. Está intentando usurpar
El trono que solamente a ti por poder autoritario te pertenece. Pero ellos lo hacían con toda la intención, ¿verdad? Para incitar a Pilato a que fuera y condenara a Jesús. Pero Jesús no entró al trapo. De hecho, su respuesta fue la que dejó a Pilato ahí desconcertado. De, bueno, entonces, ¿tú qué haces aquí? Que te juzguen los judíos, porque yo no encuentro absolutamente nada en ti. Porque su respuesta fue, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Lo encontramos en Juan, en el capítulo 18, 33 y 36. Y ese fue el error del pueblo judío. Pensar que el Mesías, aquel que los profetas anunciaban su llegada, sería alguien que venía a restaurar un orden físico-político. De hecho, los discípulos de Jesús, después de la resurrección, todavía le preguntaban, ¿recordáis? En Hechos, en el primer capítulo, ¿será ahora cuando tú restaures el reino de Dios? ¿Será ahora cuando tú vas a manifestar lo que ser parte del pueblo de Dios significa? Quitar del medio a los romanos e implantar un sistema político donde Israel sea la preeminencia física y política. Jesús le dijo que no era el momento para eso, que más bien se fueran y esperaran la venida del Espíritu Santo y que ellos predicarían con poder la venida de ese reino. ¿Recordáis? Así que lo que sí tendrían que haber entendido es que el reino de Dios es un reinado espiritual. De hecho, cuando Jesús habla acerca del reino, y aquí tenemos una muestra en estas parábolas y en las demás, habla en total consonancia con lo que los profetas habían hablado a lo largo de la historia. Pero ahora en primera persona, Él tiene mucho que decir y enseñar acerca del reino de Dios, porque Él ha sido enviado. Él habla de que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino eterno, que jamás será destruido. Y ahí se hace eco de las profecías de Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Cuando Daniel profetiza acerca de un vástago que va a crecer, de un rey que va a tomar la continuidad del reinado de David, un reinado que será eterno, que nunca acabará. De un reinado en base a una justicia total y plena de Dios, y no a la justicia que en la tierra se hace. Así que cuando Jesús habla del reino, también habla en términos de que entrar en ese reino, entrar a formar parte de ese reino, significa entrar a poseer la vida eterna, porque es un reino eterno. Y así todo aquel que forme parte de ese reino tendrá una vida por la eternidad. ¿Qué decir de los valores del reino? Cuando Jesús habla de los valores del reino, y en Mateo, en el capítulo 5 al capítulo 7, Él habla acerca de esos valores en el Sermón del Monte, y después, a lo largo de todo su ministerio, Él dice que los valores del reino son los valores de Dios. Así que fijaos, simplemente de entender que el reino de los cielos es el reino de Dios, todo lo que nos aporta. Nos aporta saber que será algo eterno. Nos aporta saber que será Dios mismo quien estará reinando y gobernando esa realidad espiritual. Y además que si queremos saber de qué se trata eso de vivir conforme a los valores del reino, lo único que tenemos que hacer es mirar a Dios, conocer a Dios, y conociendo a Dios conoceremos cuál es nuestra identidad como parte de su pueblo. Cuando hablamos de que el reino de los cielos se ha acercado, lo hemos visto en Mateo 3, en Mateo 4, en Mateo 7, en Mateo 10 y adelante. Hablamos de que Dios estaba inaugurando ese tiempo especial, nunca antes visto ni oído en la historia, donde a través de la irrupción del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, a partir de ahí las personas tendrían la oportunidad de estar viviendo y experimentando en sus vidas de una manera
como nunca antes y como había profetizado el profeta Joel, de que el poder de Dios sería manifestado en la vida de las personas, de que a partir de ese momento todas las bendiciones que se describen en los profetas, todas las bendiciones que empieza Dios a hablar desde el principio, de que de su simiente, de la simiente de Jesús, sería vencido el enemigo y que a partir de ahí Dios elegiría un pueblo para que disfrutara la bendición de él, que comienza con Abraham en adelante, y para que sean bendición a todas las naciones de la tierra. Cuando leemos todo el Antiguo Testamento, Jesús es el cumplimiento de que todas estas bendiciones estarán a disposición de todas y cada una de las personas que quieran encontrarse con Él, que quieran reconciliarse con Dios. Y por eso, en su predicación, en la de Jesús y en la de Juan el Bautista, el mensaje es: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el arrepentimiento, que no es ni más ni menos que dejar de vivir de espaldas a Dios y volverse a Él, lo que significa es que es necesario que algo ocurra en tu vida y en la mía para entrar en ese reino de los cielos. Por eso el anuncio del acercamiento del reino de los cielos tiene una doble lectura. Una, de alegría y de gozo por la salvación que Dios trae. Otra, de tristeza y de dolor por la condenación para quien vive siguiendo de espaldas a Dios. Esa es la tercera parábola que encontramos en Mateo capítulo 13, en el versículo 47 en adelante, la de la red. Jesús pone el énfasis siempre en la parte importante y que es la que trae gozo, pero nunca se olvida del contraste. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego, y allí serán el lloro y el crujir de dientes. Hace 2 semanas, cuando hablábamos de las trincheras, de todas las enseñanzas que Jesús hizo acerca del juicio, ¿recordáis? Los buenos, los malos, los justos, los injustos, las ovejas, los cabritos. De nuevo aquí, ahora enfatiza de que habrá peces buenos y peces malos, peces para consumo, y esa es la parábola, ¿verdad? Y peces que no sirven para consumo. Y los peces para consumo son los justos, y los peces que no son para consumo son aquellos que serán echados para perdición eterna. ¿Por qué pone Jesús entonces el énfasis en lo que trae gozo, en lo que trae alegría, en ese anuncio que ya los ángeles dieron? Os traemos nuevas de gran gozo, que os ha nacido el Salvador. ¿Sabéis por qué? Porque el mundo ya estaba perdido. Porque el mundo ya estaba condenado. Y porque su venida era para recordarnos y poner a nuestra disposición la salvación a través de ese reino. Isaías capítulo 9. El pueblo que andaba en la oscuridad, el pueblo ya andaba en oscuridad, y cuando viene el Mesías ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la densa tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Ya está anunciando, ¿verdad? Al Rey de Reyes, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud
desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Fijaos cómo se cumplen todas las profecías hechas, y esta de manera especial, en esa anunciación de la venida de Jesús a la tierra. Por eso Jesús incluye en su oración modelo, ¿recordáis? En el Padre Nuestro, una petición muy concreta acerca del reino. ¿La recordáis? Venga tu reino. Porque solamente cuando el Padre es el Rey absoluto de la vida de las personas, es que puede esperarse un mejoramiento verdadero en las vidas individualmente, en las familias, en las condiciones sociales, en las nacionales y en las internacionales. Porque Él, con su señorío, con su reinado, es quien traerá pleno sentido a toda y cada una de esas esferas de la vida. Solamente Dios, a través de su poder, puede obrar eso. Solamente Dios, a través de su poder, puede obrar eso en ti, en tu familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y en el mundo entero. Y a menos que estemos convencidos de eso, seremos como el protagonista de las parábolas. Fijaos que las parábolas del tesoro escondido y de la perla son tremendamente sencillas, entendibles al 100%, fáciles como ninguna, pero profundas, como creo personalmente que ninguna otras lo son en la palabra. Casi que te sientes mal a explicarla, ¿verdad? Pero sí hay 6 cosas que me gustaría resaltar. En primer lugar, las parábolas, y las vamos a leer de nuevo, porque son tan cortas, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fácil, ¿verdad? Pero fijaos, lo primero que estas 2 parábolas ponen de relieve es que el reino de los cielos tiene un valor incalculable. Compara a un campo con un tesoro. Compara una buena perla con una perla preciosa. Un valor incalculable. Lo segundo que pone de manifiesto esta parábola es que el reino, aunque está ahí, está oculto a la vista de las personas. No se ve a simple vista, ¿verdad? El hombre que va por el campo se lo encuentra y tiene que desenterrarlo, tiene que sacarlo para ver lo que realmente hay y después dice que lo vuelve a enterrar. Y el mercader que va buscando una buena perla, al final se encuentra una perla de gran precio, una perla que no era visible o entendible para las demás personas. Esto me hizo recordar una de las palabras que Jesús compartió con sus discípulos. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesucristo, al tesoro, a la gran perla, con sus propios ojos. Lo tercero que ponen de manifiesto estas parábolas es que del reino hay que apropiarse individualmente. El reino está ahí, pero el hombre que iba por el campo tuvo que cogerlo. El mercader tuvo que comprarlo. Es una decisión individual de cada uno de ellos, igual que sigue siendo una decisión individualmente de todos y cada uno de los que estamos aquí. El reino, en cuarto lugar, es sinónimo
de un gozo real en el sentido de que es cierto, pero también real en el sentido de que pertenece al gozo del gran rey, ¿verdad? ¿Recordáis las bienaventuranzas? Bienaventurados, felices, y dicen los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Llegar a ser conscientes de esa necesidad espiritual es algo que al final va a producir gozo. No es fácil reconocer la necesidad, ¿verdad? Nos cuesta sentirnos necesitados. Pero esa necesidad se convierte en gozo y cada una de las parábolas, podéis leerla después en casa, cuando el Señor incluye porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos serán saciados, porque ellos serán consolados, es que todas y cada una de esas cosas son un sinónimo de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el reino de Dios. Es alegría, es gozo, es consuelo, es justicia. Todo eso forma parte de ese gozo real. Así que tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad para poder alcanzar ese gozo que solamente el reino de Dios puede traer a nuestras vidas. En quinto lugar, y esto me pareció muy interesante, no todo el mundo encuentra el reino de la misma manera. El hombre que iba por el campo, no se nos dice que el campo estuviera trabajando en él, no se nos dice qué está haciendo, simplemente que iba por el campo y lo encontró. Algunas veces encontramos grandes cosas por casualidad. Allí estaba ahí en el rastrillo de Misión Urbana dándome un paseo por los libros y encontré un libro que me hizo especial ilusión encontrarlo allí. Y dije, me alegro que este libro esté aquí. Más me gustaría que estuviera en las estanterías de su dueño, pero era un libro dedicado para una persona, un libro de un hermano querido que ya ha partido con el Señor. Pero ¿cuántas personas van buscando grandes tesoros escondidos ahí en medio de un anticuario, en medio de una colección de libros, y de pronto se lo encuentra? ¿Cuántas personas han ido dando un paseo por el campo y han encontrado unas ruinas? ¿Cuántas personas han ido dando un paseo por algún sitio y han encontrado algo y han dicho, uy, ¿esto qué es? Y escarban y encuentran. Algunas veces hay personas que encuentran así el reino de los cielos, casi de casualidad, sin quererlo ni comerlo. Pero otros lo encuentran como el mercader, buscando concienzudamente algo de valor que puedan vender y de pronto encuentran el más precioso o la más preciosa de las perlas que pudieran imaginar. Yo no sé cómo estás tú hoy aquí. Si has venido y estás escuchando hablar del reino de los cielos por casualidad, porque es lo que tocaba, o porque estás buscando realmente. Pero sea cual sea tu situación, la realidad es que el tesoro o la perla puede ser encontrada. Y lo último que me gustaría resaltar de estas dos parábolas es que aunque hemos dicho al principio que el reino tiene un valor incalculable, ¿sabéis una cosa? Tiene un costo asequible. El valor es incalculable, pero lo que a ti te cuesta es asequible. El problema es posible que sea que el precio que tienes que pagar por él es todo lo que tienes. Este hombre tuvo que vender absolutamente todo lo que tenía y no le costó por ser el dueño de aquel terreno y quedarse con el tesoro. El mercader vendió todo lo que tenía y lo hizo con gozo, con tal de comprar esa perla preciosa. Es una realidad espiritual el reino, pero es una realidad que se vuelve también en una bendición material. De hecho, Jesús, en Mateo 6:33, muchos los conocéis, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Pues todas las que Jesús había hablado con anterioridad. El alcanzar
a Dios como el sustentador total de tu vida, como tu proveedor, como tu cuidador, como ese buen pastor que hace que nada nos falta o nada nos falte, como ser fiel a su promesa de que todos los que le obedecen son prosperados, que los que le aman se sorprenden al descubrir que todas las cosas le ayudan a bien, como quienes, habiendo dejado todo, descubren que van a alcanzar 100 veces más de lo que han dejado. Porque a menudo lo que tú y yo dejamos de lado para alcanzar el reino de Dios es simplemente, para nosotros es todo, pero en nuestra mente limitada, porque es muchísimo más lo que ganamos queriendo aquello tan precioso. Decía que no sé, no conozco absolutamente todo de tu vida y me alegro de ello, pero el Señor sí lo conoce. Y si estás aquí, déjame decirte algo, o si nos estás escuchando a través de internet, que sé que hay muchos hermanos que lo están haciendo, déjame que os diga algo. El reino de los cielos ya no está oculto a vuestros ojos. Dios ha manifestado al gran tesoro y a la gran perla para que puedas verla y puedas conocerla. Para que teniéndola delante puedas decidir si dar todo lo que tienes con tal de ganarla o seguir viviendo de una manera mediocre. El reino de los cielos ya ha sido presentado ante ti. No solamente hoy, seguramente en otros muchos momentos. Y la pregunta que tienes que hacerte es si te has apropiado ya de él o no. Si estás viviendo como parte del reino o no. Si estás disfrutando del gozo de tener ese gran tesoro en tus manos o no. Si eres de los peces para consumo o de los peces que no lo son. Y en esta mañana me gustaría que pudieras considerar eso. Porque anunciar que el reino de los cielos se acerca, celebrar en esta época de Adviento la venida de Jesucristo, es como levantar el suelo para descubrir el tesoro, o como buscar esa perla y encontrarla. Mi deseo es que hoy puedas entregar tu vida a Dios. Mi deseo es que hoy puedas entender la necesidad de salvación y vida eterna que tienes. La realidad de que el mundo ya está perdido y que solamente formando parte de ese reino puedes tener salvación y vida eterna, como el reino es salvación y vida eterna. Tiene un precio incalculable. Y sí, es cierto, te va a costar toda tu vida. Pero recuerda que te diga que tu vida es limitada y la que vas a ganar es eterna. Tu vida es parcial y la que vas a ganar es total. Tu vida es problemática y la que vas a ganar tiene un sentido de eternidad. Ese valor incalculable es una vida plena por la eternidad. Y para ganarla tienes que estar convencido de que es mucho mejor de lo que dejas. Posiblemente muchos de los que estamos aquí podemos decirte, cógela, porque es mucho mejor que la que dejas. Me gustaría que, si estás ahí, estás viniendo durante algún tiempo, estás escuchando acerca de Jesús, o nunca has tomado la decisión de entregar tu vida a Él, que hoy puedas decir, yo quiero formar parte de ese reino. Yo quiero tener vida eterna. Yo quiero ser uno más de los que pasen la eternidad con Dios. Yo quiero experimentar todas esas bendiciones que la palabra de Dios quiere. Y te invito a que puedas hacerlo como quieras, levantando tu mano y diciendo, yo quiero ser uno de esos. O después, cuando acabe el culto, diciendo, Sergio, pastor, Yolanda, pastora, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Cómo lo hago?
¿Cómo puedo tener esa seguridad de que me he aferrado y de que tengo entrada en ese reino? ¿Querrás hacerlo hoy? ¿Querrás celebrar este tiempo de Navidad como nunca antes? Piénsalo, considéralo, porque tienes el tesoro y la perla delante tuya. También os decía que para mí estas parábolas tenían un valor especial. No está en esta Biblia, está en otra, pero tiene un recuadro marcado y un título. Un título del año 2005. ¿Sabéis por qué? Porque yo entendí en un momento, al escuchar predicar acerca de esta parábola, que yo no había vendido todo lo que tenía para alcanzar esa gran perla. Que yo había cosas que las quería solamente para mí y que no me había entregado totalmente para ganar ese reino. El Señor me habló así y me hizo entender que mientras mis planes estuvieran por delante de los suyos, yo no estaba alcanzando esa gran perla. Que en mis buenas intenciones yo iba buscando, como el mercader, una perla buena, bonita, y no sé si barata o no, pero iba buscando esa buena perla para mi vida. Pero que nunca le había dicho a Dios, creo que te tengo que vender, o creo que tengo que vender toda mi vida con tal de alcanzar esa gran perla preciosa que eres tú. Entendí que tenía que dejar de lado mis planes personales y mis buenas intenciones para el Señor y pasar a decirle, si tu reino es como ese gran tesoro, si tu reino es como esa perla preciosa de un valor inalcanzable e inigualable, entonces yo quiero vivir con eso en mi vida. Entendí que sus planes están por delante de los míos. Y yo no sé si en esta mañana habrá aquí alguien que está haciendo buenos planes para su vida y que no le ha dicho al Señor, quiero que tú seas lo primero y que tú me uses conforme a como tú quieras usarme y que mis propósitos dejen de ser míos y pasen a ser los tuyos. Os puedo decir que vendí todo lo que tenía y que gané 1000 veces más de lo que tenía. Y que empecé a darme cuenta de cuán miserable estaba siendo delante de Dios, queriendo ofrecerle mis buenas intenciones y no queriendo vivir conforme a las grandes maravillas que Él tenía preparado para nosotros. No sé si alguna vez te has planteado que el Señor quiera usarte como misionero o como misionera. No sé si alguna vez te has planteado que el Señor quiere usarte como pastor o como pastora. No sé si alguna vez te has planteado que el Señor quiera usarte de una manera especial y concreta en algún sentido que yo no llego a saber ni a entender, pero que tú estás poniendo tus buenas intenciones y tus buenos planes delante de Él y no le has dicho al Señor, gracias porque entré a formar parte de tu reino, pero todavía hay mucho más por descubrir que yo ni siquiera alcanzo. No sé si en alguna vez te lo has planteado y ahora lo que te pesa es decir, sí, pero ya a estas edades, ¿y ahora qué? ¿Se dice qué edad tenía el mercader o qué edad tenía el hombre que iba por el campo? ¿Se nos dice cuáles eran sus circunstancias? Esas son las cosas que el enemigo quiere poner delante para decirte, bueno, ya tu tiempo ha pasado, bueno, ya el momento fue otro. Hermanos, hay tanto por descubrir. Que si entiendes que estás poniendo tu vida por delante de lo que el Señor puede querer de ti, hoy también es tiempo para eso. Hoy también es tiempo para decir, yo quiero ponerme delante tuya, vender mi vida, mis sueños, mis estudios, mi formación, mi trabajo, con tal de que tú me enseñes lo que realmente quieres hacer a través de mí. Y para eso
también queremos estar disponibles para orar contigo, para acompañarte en oración y para poder ayudarte en lo que podamos como pastores, a que el Señor pueda hacerte entender cuáles son sus planes para tu vida. El reino tiene un valor incalculable. Está aparentemente oculto y hay que apropiarse de él de manera individual. Es sinónimo de gozo. No todos llegamos a encontrarlo de la misma manera, pero recuerda que el reino tiene un precio asequible y que el Señor quiere que todo lo que tengas se lo entregues a Él con tal de alcanzar ese reino. Mi deseo es que el Señor pueda hacer esa obra en vuestras vidas y que si hoy quieres entregar tu vida a Él, hoy sea ese día de salvación, de alegría y de gozo en los cielos y en medio nuestra. Y si hoy el Señor te está llamando a algo más y quieres ponerte delante de Él para ofrecérselo, que Él pueda traer esa bendición a tu vida. Amén.